Buenos días a todas. Sí, todas. Bienvenidas a la ponencia CORE, Control de la Salud Cardiovascular en los Pacientes con Cáncer, enmarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora María Torrente Regidor, médico y responsable de la consulta Clarify, de largos supervivientes oncológicos en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, que se ha encargado de ofrecernos esta sesión. Gracias. Bueno, buenos días. ¿Veis bien la pantalla o la iluminízalo? Igual, así mejor, ¿verdad? Sí. Si no, mejor los estoy. Bueno, muy bien. Lo primero, agradecer que estéis aquí y, bueno, a GEPAC por invitarme. Y luego lo segundo, veo que parece que es que la salud cardiovascular solo afecta a las mujeres. Los hombres o han tirado la toalla o se creen que no les afecta. Pero bueno, de lo que os voy a hablar es, por un lado, bueno, yo soy cardióloga, pero llevo mucho tiempo trabajando con pacientes oncológicos. Entonces, bueno, pues llevo toda la consulta que se puede llamar de cardio-oncología, pero que realmente lo que llevamos es la consulta de largos supervivientes, que nace a partir de un proyecto europeo en el que colaboró además GEPAC, y lo que intentábamos era ver qué necesidades tienen los pacientes oncológicos largos supervivientes, ¿no? Tenemos muy claro la asistencia de los pacientes oncológicos durante el tratamiento, pero luego una vez finalizado, ¿qué pasa, ¿no? Y de ahí nació pues el proyecto Clarify, y de Clarify nació pues lo que os voy a contar, que es CORE, ¿no? Que es esta rehabilitación oncológica del paciente con cáncer, pero muy enfocada también en la salud cardiovascular, ¿no? Entonces, la importancia de las enfermedades cardiovasculares, bueno, entiendo que además por eso estáis aquí, por la relevancia que tienen, no es la primera causa de muerte, pero no solo en España, sino a nivel mundial, ¿vale? En España tenemos, bueno, unas tasas igualmente elevadas, es la primera causa de muerte, como os digo, seguida de la enfermedad oncológica y seguida de la enfermedad respiratoria, pero bueno, con una prevalencia ahora más elevada en mujeres que en hombres, ¿vale? Y que el problema de todo esto es que los factores de riesgo, es decir, lo que causa las enfermedades cardiovasculares, la mayoría son factores de riesgo modificables. ¿Eso qué quiere decir? Pues que son factores de riesgo que dependen de nosotros, de nuestros hábitos de vida. Solo un 10% depende de causas genéticas, ¿vale? Entonces, el problema es que, claro, ¿cómo manejamos esos factores para que no aumenten el riesgo de que tengamos enfermedad cardiovascular? Pero no solo eso en toda la población, pero si encima lo trasladamos al paciente oncológico, ¿vale? Pues nos preocupa muchísimo más. Y esto es algo que en los largos supervivientes es lo que hemos visto y que es lo que nos preocupa ahora mismo, ¿no? Estamos hablando de factores que conocéis todas: el estrés, la dieta, ¿no? La alimentación, el hábito tabáquico, el alcohol, el sedentarismo, ¿vale? La diabetes, la obesidad. O sea, todo esto nos suena, lo dicen hasta en los anuncios de los yogures. O sea, quiero decir que la teoría no lo sabemos todo, ¿no? Frente a factores de riesgo no modificables, es decir, el sexo, hombre o mujer, la edad o tu carga genética. Eso no es modificable, ¿vale? Pero el resto sí. Fijaros que la mayoría son modificables. ¿Qué es lo que pasa en el paciente oncológico? Que lo primero, tenemos muchos factores que son comunes en ambas enfermedades, ¿vale? Como el factor de una inflamación a nivel de tejidos, a nivel de vasos sanguíneos, no solo a nivel del tumor, ¿vale? Que hace que podamos tener una estrategia común ante ambas enfermedades. Pero no solo eso, es que el paciente oncológico presenta una más elevada, ¿vale? De factores de riesgo cardiovascular, que encima suele agudizarse con los tratamientos oncológicos, ¿vale?
pues hay tratamientos, por ejemplo, en el cáncer de mama, que aumentan el colesterol, aumentan la presión arterial y por tanto hay que hacer un seguimiento muchísimo más, muchísimo más específico y sobre todo estar mucho más encima y tratarlo a tiempo, ¿vale? No cuando ya tienes el colesterol por las nubes, no cuando tienes ya la crisis hipertensiva, sino que hay que monitorizarlo mucho más de cerca. El problema además que tenemos es que en muchos de esos largos supervivientes la probabilidad de mortalidad por enfermedad cardiovascular supera la mortalidad por el cáncer. Entonces dices, bueno, supero el cáncer, pero es que luego tengo el riesgo tan elevado de enfermedad cardiovascular. Y de ahí que sea donde ahora mismo tenemos puesta toda la atención, ¿vale? Entonces, una de las cosas que más estamos potenciando, ¿vale?, aparte de este control de factores de riesgo, es promover la práctica de ejercicio físico, ¿vale?, el movernos. Nuestro organismo no está diseñado para estar inmovilizado. De hecho, todos lo sabéis, cuando nos han ingresado, nos han operado, hemos tenido que estar pues convalecientes, ¿no?, o ingresados unos días, que pegas como un bajón, tu organismo se queda como tirado, ¿vale? Pues imaginaros un ingreso prolongado, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro organismo no estamos diseñados para estar inmóviles, sino todo lo contrario. Entonces, en el momento que nosotros, por nosotros mismos, nos volvemos sedentarios, que ahora mismo la sociedad sabéis que está diseñada como para que estemos más tiempo dentro, no se salga tanto fuera, claro, ya no hay que salir a cazar, ¿no?, para comer. Ya podemos pedir las cosas y nos las traen a casa, o sea, no tenemos casi ni que levantarnos del sillón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que cada vez tendemos a movernos menos, ¿no? Entonces, todo eso pues hace que haya pues unas tasas altísimas de obesidad. No solo en Estados Unidos, que acaba de salir un estudio que las 2/3 partes de la población adulta e infantil tienen sobrepeso o obesidad. Es muchísimo. Eso estamos hablando de una epidemia, pero bueno, que a ver cómo lo gestionan, ¿no? Pero es verdad que en Europa no es así, pero sí que hay una tendencia bastante a la alza de que eso, pues, hombre, igual no llegamos a los niveles de Estados Unidos, pero sí que es verdad que a nivel de la población general, pero sobre todo a nivel del paciente oncológico, se sabe que incluso durante el tratamiento, no solo después, pues el ejercicio es beneficioso para combatir fatiga, sintomatología asociada al tratamiento oncológico, salud mental también nos anima, te motiva a hacer otras cosas, ¿no? Calidad de vida, capacidad cardiorrespiratoria, capacidad pulmonar, ¿vale?, fuerza, etcétera. Y no hace falta ponerse a hacer una media maratón ni nada de eso, sino el que sea, bueno, pues un entrenamiento o un ejercicio supervisado. Es decir, igual que vamos al médico a que nos diga, a ver, te voy a poner unas pautas de hábitos de vida, o te prescribo un tratamiento farmacológico y lo tienes que tomar de esta forma, pues la tendencia es que hagamos lo mismo con el ejercicio, que se paute como parte del tratamiento que nos llevamos a casa. No está en pastillas, no está en formato pastillas, pero si pudiéramos lo meteríamos en formato pastillas para asegurar la adherencia, ¿no? Entonces, ¿qué factores de riesgo comparten tanto el cáncer como la enfermedad cardiovascular? Pues desde luego los factores no modificables, la edad y el género, pero fijaros, la mayoría de los pacientes oncológicos comparten con los cardiológicos en un 62%, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión en un 55%. O sea, veis que esos tres son los principales, ¿vale?, que son muy comunes en las dos, pero también hipercolesterolemia, el tabaquismo, la dieta o la inactividad física, ¿vale? Específicamente, esto aplicable a toda la población, pero también si vamos concretamente al paciente oncológico, ¿qué beneficios tiene el ejercicio en el paciente oncológico? Que mejora la resistencia y nos aumenta la energía. ¿Por qué? Porque aumentamos el metabolismo celular, ¿vale? Aumentamos nuestro metabolismo. Si no hacemos nada, el metabolismo, ¿qué hace? Nuestro organismo es muy ahorrador. Entonces, cuando tú
cuando ve que no hay movimiento, ¿qué hace? Pues coge las reservas y pone todo al mínimo, ¿no? O sea, es como cuando te vas de una habitación y apagas la luz porque no la necesitas. Nuestro organismo hace lo mismo. Sin embargo, si nos movemos, ¿vale? Ahí ve el organismo que necesita energía y necesita pues tirar de pues reservas energéticas, glucosa, oxígeno, con lo cual moviliza mucho más todo el organismo y moviliza pues reservas energéticas, procesos fisiológicos, etcétera. Con lo cual, ¿qué hace? Pues activar el metabolismo, y eso es muy beneficioso a nivel de todos los tejidos, ¿vale? Reduce la fatiga también. ¿Por qué? Porque en el momento que nos movemos estamos oxigenando más los tejidos, estamos, como os digo, movilizando pues muchos procesos fisiológicos que al final pues son beneficiosos para el organismo. Fortalece el sistema inmunológico, que eso también nos ayuda a combatir efectos secundarios del tratamiento, pero también a combatir posibles infecciones, ¿no? Y reducir el riesgo de recaída, ¿vale? Se han hecho estudios en los que se ha demostrado que la práctica regular de ejercicio físico reduce el riesgo de recaída, ¿vale? En los tipos tumorales en los que se ha estudiado, se ha visto que en todos se reduce este riesgo, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis, esto es simplemente de un artículo que se publicó, que se estudió de forma específica, pues las adaptaciones metabólicas a nivel cardíaco, cómo ayuda también a los cardiomiocitos, a las células del corazón, a nuestro metabolismo, incluso a nivel celular, que activa las mitocondrias, activa todos los procesos antioxidantes, ¿vale? Antiinflamatorios. ¿Vale? No necesitamos tomarnos un ibuprofeno. O sea, la mayoría de las veces que dicen que qué dolor de cabeza tengo, me automedico y me tomo el paracetamol, el ibuprofeno. Muchas veces es porque hay falta de oxigenación a nivel cerebral. Entonces, con salir, y digo yo, pues sal y date un paseo. A ver, ya verás cómo se te pasa el dolor de cabeza y no te tienes que tomar nada, ¿no? Porque al final muchas veces con los fármacos lo que hacemos es poner parches y ya está. Y muchas veces es mucho más sencillo, ¿no? Luego a nivel de factores de riesgo cardiovascular, pues tenemos que es beneficioso para tener un adecuado índice de masa corporal, por supuesto presión arterial estable y nuestra glucosa y el colesterol pues también a raya, ¿no? Y luego a nivel vascular, ¿qué tenemos? Pues una mejor circulación sanguínea, ¿no? Una buena oxigenación a los tejidos. Y todo esto pues al final tiene respuestas que actúan a nivel sistémico, ¿vale? Que es lo importante. Entonces, no es que digamos, bueno, lo dicen en los anuncios, como siempre, o donde sea, que tenemos o sea, que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que comer bien, tal, pero es que es verdad, o sea, es que esto es lo que está detrás del ejercicio, o sea, que no es que se diga en los anuncios porque sí, o que nos lo diga el médico de cabecera, unas recomendaciones, bueno, sí, lo de siempre, y ya está, y lo guardemos en un cajón o lo tiremos, ¿no? Entonces, bueno, lo que vimos nosotros a partir de esta consulta de largos supervivientes es que detectábamos pues muchos factores de riesgo de los que estoy hablando que no estaban diagnosticados. ¿Por qué? Porque en muchos casos eran secundarios al tratamiento oncológico, con lo cual, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, pues intentar, desde luego, tras el diagnóstico de ese factor de riesgo, imaginaros, pues hipertensión, hipercolesterolemia, lo que hacíamos es tratarlo y sobre todo manejarlo, es decir, si se necesitaba tratamiento farmacológico, pues recurríamos al tratamiento farmacológico, pero si no, ¿en qué incidíamos? Bueno, pues en ordenar un poquito la vida del paciente, los hábitos. A ver, ¿qué hábitos tienes? ¿Qué comes normalmente? ¿Qué ejercicio físico haces? ¿Te mueves? ¿No te mueves? Un poco saber, según los hábitos del paciente, qué es lo que hace y hacer una intervención a nivel de esos hábitos, ¿no? Porque no tenemos por qué saber qué ejercicio puedo hacer después del tratamiento oncológico. Eso sí, sabemos que hay que hacer ejercicio, pero muchas veces no sabemos qué ejercicio se puede hacer, ¿no? Qué ejercicio se puede hacer tras una cirugía, por ejemplo, de mama o de cáncer colorectal o muchas cosas que luego, pues por eso
dices, bueno, pues no hago nada, mejor no hago nada, que muchas veces es por miedo, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar es recurrir, ¿vale?, a este tipo de consultas o de programas, que es lo que estamos intentando, que es lo que estamos intentando promover para que, bueno, cubramos todos esos aspectos, ¿no? Y entonces lo que empezamos a hacer fue a desarrollar un programa de ejercicio físico, manejo, por ejemplo, del insomnio, que muchos pacientes oncológicos refieren insomnio, que además no moderado, sino insomnio severo, deshabituación tabáquica, manejo del estrés, ansiedad, depresión, ¿vale? Con la enfermedad oncológica hay mucha labilidad emocional, ¿vale?, que necesita apoyo, asesoramiento nutricional, qué puedo comer ahora, qué me beneficia comer. Sabéis que hay ahora al mismo tiempo está la charla de una nutricionista que hemos colaborado con ella un montón y que, bueno, pues al final está desterrando mitos sobre la alimentación, que no hay alimentos anticáncer, no hay... o sea, la glucosa parece que es nuestro principal enemigo. Sí, bueno, pero vamos, nuestras células se alimentan de glucosa, entonces no podemos eliminarla de la dieta, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que aprender a comer. ¿Y eso de quién aprendemos? ¿Aprendemos nosotros mismos? No. También muchas veces necesitamos que alguien nos ayude y nos diga, pues mira, esto te va a favorecer un montón si comes este tipo de alimentos. Si te hago un plan nutricional, ya no se llaman dietas, se llaman planes nutricionales, porque parece que así la dieta lo asociamos siempre con la pérdida de peso y con qué horror, prepárate para comer lechuga, agua y poco más, ¿no? Y me muero de la pena. Bueno, pues no, aquí ya lo que intentamos es un asesoramiento o un plan nutricional según el perfil de paciente que tengamos, ¿vale? Entonces, no se deben hacer dietas muy radicales, muy restrictivas, porque el organismo, si no, pues va a actuar de forma que siempre lo va a buscar de otro sitio o que lo va a producir él mismo. Entonces, siempre hay que dar un poquito de todo, que sea equilibrado, y favorecer pues alimentos, por ejemplo, que estamos con el colesterol alto, bueno, pues favorecemos el consumo de alimentos que tienen omega 3. Claro, pero yo digo eso y me decís, pues estupendo, pero y doctora, ¿qué lleva omega 3? Claro, o sea, que es que hay que enseñar siempre al paciente y a la población general qué es lo que contiene cada alimento. O sea, cuanta más información tengamos, pues mejor vamos a manejar nuestras enfermedades, nuestros síntomas, etcétera, ¿no? Entonces, si yo tengo pues un plan nutricional pues muy enfocado en, imaginaros, pues alimentación baja en sodio, porque tenemos la presión arterial elevada, o tenemos colesterol elevado, pues bueno, pues metemos cosas que tengan omega 3, que nos va a favorecer pues a bajar ese colesterol, ¿no? Y manejo de sintomatología. Entonces, con este programa lo que decidimos fue ponerlo en marcha en nuestro hospital, en Puerta de Hierro, que es algo que no va a ser exclusivo, que queremos extender a otros hospitales, y de hecho GEPAC, bueno, vamos a colaborar para ponerlo incluso en marcha en la sede de GEPAC, ¿no? Entonces, ¿qué queremos con el programa que hemos llamado CORE? Bueno, pues que al final no deja de ser un programa de rehabilitación oncológica o cardio-oncológica, ¿no? Donde tenemos en cuenta no solo la enfermedad oncológica, sino también la enfermedad cardiovascular o el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué hacemos? Pues de forma multidisciplinar, es decir, especialistas de distintas áreas, ¿vale? Que va a ser especialista en educación física. Mañana viene un compañero mío que es doctorando de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Madrid, y va a hablaros de imparte la parte de ejercicio y de entrenamiento. Entonces va y entrena a estos pacientes, a pacientes oncológicos, y va a explicar pues cómo diseña esos entrenamientos, cómo adapta los entrenamientos según el perfil de paciente, porque no es lo mismo una paciente, por ejemplo, que ha pasado por una cirugía, por ejemplo, una mastectomía bilateral. Adelante. Perdón. Nada. Bueno, por fin tenemos un hombre que le importa su salud cardiovascular.
Entonces, no es lo mismo una paciente con una cirugía, por ejemplo, una mastectomía, que otra persona que a lo mejor no haya pasado por una cirugía, ¿no? Entonces, hay que adaptar el ejercicio, o una persona que tenga sobrepeso o presión arterial elevada. Entonces, todo eso hay que adaptarlo, ¿vale? Y por eso lo que estamos haciendo es eso, un programa donde hay un entrenamiento supervisado. Por ahora lo que estamos haciendo es un programa de 12 semanas, ¿vale? De 2 sesiones a la semana, y lo hacen con un entrenador que pues lo que hace es ir adaptando el ejercicio, no solo a cada paciente, sino según va evolucionando el paciente en esos entrenamientos, pues va incrementando a lo mejor la intensidad, el nivel de dificultad, y la verdad que estamos súper contentos porque está saliendo muy bien, ¿no? Pero no solo eso, también damos apoyo en el control de factores de riesgo cardiovascular. Les controlamos la tensión, la frecuencia cardíaca, les hacemos pruebas para ver su función cardiorrespiratoria antes y al finalizar el entrenamiento, para que ellos vean con pruebas objetivas cómo mejoran. No solo que los pacientes te digan, ay, pues me encuentro mejor, estoy en mejor forma, pues me encuentro más fuerte, que esto está fenomenal, pero aparte lo que hacemos es medir, ¿vale? Parámetros que son objetivos, es decir, que nos dicen efectivamente empezaron con esta función cardiorrespiratoria y han terminado con esta función cardiorrespiratoria, o empezaron con pues la tensión un poquito alta, pues ahora la tiene desde hace semanas, la tiene estable, ¿vale? Entonces, todo esto lo vamos controlando también. O, a ver, necesita una dieta porque al mismo tiempo te dice el paciente, no, quiero perder peso, tal, o vemos en la analítica que tiene el colesterol un poco alto. Bueno, pues ponemos una dieta un poquito adaptada, ¿no? Entonces, todo esto a la vez, manejado y por un equipo que trabajamos a la vez, pues al final lo que hace es que hagamos un manejo muy integral del paciente y todos al mismo tiempo, y nos pongamos de acuerdo en cómo manejamos a los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Pues reducir esa morbimortalidad tan elevada que hay de enfermedad cardiovascular, y desde luego reducir ese riesgo de enfermedad cardiovascular que tiene además el paciente oncológico en concreto, ¿no? Entonces, con esto mejorar la calidad de vida, ¿no? Si seguimos estas pautas supervisadas, ¿no?, durante este tiempo que dura el programa, ¿vale? Pues así también el paciente aprende a hacer pues un tipo de ejercicio, ve sus límites, qué tipo de ejercicio puede hacer. Todo eso lo aprende en estos 3 meses que están con nosotros, ¿vale? Que son estas 12 semanas que están supervisados todo el rato, tanto en consulta como por el entrenador, ¿no? Entonces, eso al final te sirve para aprender, para saber qué tipo de alimentación tengo que llevar, y todo esto además nos da apoyo el que lo hacemos, les proporcionamos a los pacientes una aplicación donde ellos nos van diciendo, bueno, pues los días que hacen ejercicio, si les pedimos que se midan la tensión, pues nos la ponen ahí, nos van registrando todo y nosotros lo vemos porque tenemos acceso, ¿vale?, al perfil de cada paciente. Entonces, con eso no hay datos clínicos, o sea, son datos de parámetros que os vamos pidiendo nosotros. ¿Para qué? Para saber qué es lo que pasa cuando salís de la consulta. Es decir, imaginaros, es como cuando os vemos en la consulta oncológica y se pasan a lo mejor 2 meses que no os vemos y luego venís y nos contáis cómo estáis. Pero ¿y esos 2 meses qué ha pasado? Bueno, pues aquí es un poco evitar eso, ¿no? O sea, es lo que estamos haciendo con esa aplicación, es que vosotros vais registrando, ¿no? Pues cuando hacéis ejercicio, esos hábitos de vida que estáis modificando, pues vemos cómo se van modificando. A lo mejor, imaginaros, control de peso, control de presión arterial o frecuencia cardíaca, dependiendo del factor de riesgo que tenga el paciente, ¿no? Entonces, así luego sacamos un evolutivo de ello, ¿vale? Todo esto, además, lo hacemos un poco siguiendo guías clínicas, por ejemplo, o iniciativas, por ejemplo, como la de la Sociedad Española de Cardiología, que, bueno, pues hace un montón de iniciativas para promover pues hábitos de vida saludables y pues control de estos factores de riesgo cardiovascular, que ya os digo que son modificables, es decir, que dependen de nosotros, pero son los que más
daño nos hacen al final, ¿no? Pero muchas veces es por, a lo mejor, falta de información, no porque todo el mundo sabe que el tabaco es malo, que comer determinadas cosas es malo, pero al final no sabes en qué proporción realmente es malo o si es totalmente perjudicial para un tipo de paciente o no, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo eso lo que intentamos es dar toda la información para poder manejar esos factores de riesgo, ¿no? Entonces, con este programa CORE lo que pretendemos es eso, lo que os he dicho, de mejorar función cardiorrespiratoria, mejorar factores de riesgo cardiovascular, ver cambios antes y después. Lo que medimos son cambios desde la situación basal en la que llega el paciente a después de seguir todo este programa, pues si ha habido cambios en el perfil lipídico, es decir, en el colesterol, en la presión arterial, en la salud emocional, ¿vale? En la fuerza, en la fatiga, todo eso, ¿no? Ver si el paciente está motivado a hacer más ejercicio y a qué le hemos ayudado, ¿no? Si ha perdido peso, sí, todo eso que estamos intentando controlar, ver si hay cambios, por supuesto, a mejor, ¿no? Entonces, ¿a quién está orientado este programa? Pues a cualquier tipo de paciente oncológico, ¿vale? Tanto durante como después del tratamiento, ¿vale? Los criterios, pues que el paciente sea, por ahora está dirigido a adultos, con lo cual tiene que ser mayor de 18 años y que tenga el visto bueno, ¿vale? Médico para poder realizar ejercicio, ¿vale? Que no tenga ninguna patología limitante, una patología cardíaca ya previa, una arritmia cardíaca que le produzca intolerancia al ejercicio, en fin, que tenga un poco nuestro visto bueno para poder seguir el programa, ¿no? Y que se encuentre bien. Entonces, no hay mucho criterio de inclusión, o que no sea una mujer embarazada o durante la lactancia, que son mejor otro tipo de programas, ¿no? Pero vamos, que aparte de eso, la verdad es que hay muy pocos criterios de exclusión. Y bueno, estos son fotos de los entrenamientos que hacemos y, como os digo, tras una valoración física inicial donde damos el visto bueno al paciente para poder iniciar el programa, se le hacen todas las pruebas que luego vamos a valorar otra vez al final del programa para ver si ha habido mejora o no. Se pasan también unos cuestionarios de calidad de vida para ver de qué partimos en cada paciente, en qué situación está, ¿vale? Y luego, pues, el paciente accede pues a su entrenamiento, a la consulta y a ese control de no solo de factores de riesgo cardiovascular, sino también de sintomatología, ¿no? Con esto también, ¿qué queremos? Pues favorecer el hacer un seguimiento con una aplicación que además lo rellena el paciente. ¿Qué es lo que queremos fomentar? Bueno, pues lo primero es que pensamos que es muy importante, que hay un acompañamiento. Es decir, vosotros registráis el ejercicio que hacéis, la medicación que os tenéis que tomar, así controláis que os la tomáis, si habéis seguido hoy la dieta, no en plan control de como a ver si lo hago bien o no, sino por vosotros y por saber que nosotros lo estamos mirando, que eso es como si tuvierais una consulta virtual, ¿no? Porque nosotros al final no es algo que vaya registrando y se quede en una nube, no, es que lo vemos nosotros de cada paciente, luego sacamos el evolutivo y vemos cómo está, ¿no? Entonces, esto sería maravilloso si además lo pudiéramos hacer en toda la población general, que desde atención primaria se pudiera hacer todo esto, ¿no? Porque pues prevendríamos un montón de patologías, porque lo que más hace falta no es la prevención secundaria, sino la primaria, es decir, control de todos estos hábitos tóxicos, factores de riesgo cardiovascular, para evitar las enfermedades, ¿no? Porque luego, una vez que tenemos la enfermedad, somos muy buenos en prevención secundaria, es decir, en prevenir recaídas, segundos infartos, todo eso, bien, con la rehabilitación cardíaca, con otros tipos de rehabilitación, pero lo importante sería, o lo mejor sería, incidir más en la prevención primaria y que de primeras no apareciera la enfermedad, ¿no?
sobre todo a nivel cardiovascular, que como hemos visto, pues depende de factores de riesgo modificables y que dependen de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta aplicación lo que intentamos promover es un poco esa adherencia tanto a los hábitos y a las recomendaciones que hemos hecho como a la medicación que tiene que tomar el paciente. Entonces la tiene ahí toda y le va saliendo una alarmita y todos los días dice, pues me he tomado la medicación y tal. Y sirve también como recordatorio, ¿no? para uno mismo. Y luego pues tiene un control de los días que entrena. En nuestro caso, pues que tiene los entrenamientos core en el hospital. Luego, a lo mejor el paciente también, tenemos pacientes que luego se han apuntado a yoga, se han apuntado a pilates, que hacen ahora un grupo para salir a pasear. Pues si tienen 2 días de entrenamiento con nosotros, pues el tercero pues sale, pues si van lunes y viernes, pues el miércoles salen a andar, por ejemplo, hacen algo un poquito más aeróbico. Somos este equipo, que a lo mejor ya nos conocíais a Fabio o a mí, o de otros años, y el entrenador que está haciendo con nosotros la tesis, el desarrollador de la aplicación y otro cardiólogo que también da apoyo a este programa, ¿vale? Nos dieron con este programa una beca de la Sociedad Española de Oncología Médica el año pasado y gracias a lo cual hemos podido poner en marcha este proyecto en el hospital, pero con vistas a implementarlo en otros hospitales, ¿vale? Porque también lo que hemos pensado es, bueno, vamos a hacerlo fácil, de forma que esto no se necesiten ni muchísimos recursos, ni unas instalaciones específicas, ni unos aparatos como súper específicos, no, que se pueda implementar no solo en hospitales y que llegue a ser parte de la práctica clínica habitual, que esto forme parte del tratamiento, sino que se pueda implementar también pues, en sitios como pues, en la sede de GEPAC con un espacio habilitado o en otro tipo de pues, clínicas o centros sanitarios a lo mejor un poquito más pequeños, ¿no? Y con esto, ¿qué tenemos? Pues un compromiso con el bienestar del paciente, ¿no? El acompañamiento, que muchas veces yo te digo, que a quien no le ha pasado, que vas a la consulta del médico y te dice, a ver, Mari Carmen, tienes que hacer ejercicio por lo menos 2 veces a la semana, 150 minutos a la semana, intensidad moderada. Yo ya me he perdido en los minutos, digo, pero estoy haciendo los cálculos, mientras me están hablando estoy haciendo los cálculos de cuántos son 150 minutos. Y eso como lo divido a la semana, con lo cual ya me he perdido el resto de la explicación. Pero luego, ¿qué ponemos? Dieta equilibrada, ahora mismo, no sé, dieta equilibrada tenemos tanto alimento procesado, tanto que dista del alimento fresco, ¿no? Que no sé muy bien, equilibrado ahora mismo, no sabemos dónde está el punto de equilibrio de la alimentación. Y luego, ¿qué más? No fumes, no bebas y si bebes, con moderación. Con moderación. Un poquito más específico todo, por favor. Entonces, pero bueno, aparte de esas recomendaciones que las hacemos por las guías clínicas y porque sabemos la evidencia que hay en ese control, pero os lo damos y ahí estás. Y ala, ya estás tú solo, ¿no? Frente a eso que dices, vale, y si tengo dudas, ¿a quién pregunto? Vuelvo a pedir cita solo para preguntar, ¿y esto lo puedo comer? ¿Y esto lo puedo beber? ¿Y qué ejercicio hago? Que es que ahora lo he pensado todo, pero es que no tengo ni idea de cómo ponerme a hacer yo todo esto que me dice que las recomendaciones son estupendas, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces es una guía que volvemos a lo básico, un programa para ayudar un poco en esa prevención primaria, en llevar, sí, yo hablo de hábitos de vida saludables, pero ¿cómo son esos hábitos de vida saludables, ¿no? Entonces es enseñar un poco y sobre todo acompañar al paciente mientras desarrollamos o mientras hacemos hábito de esos hábitos que son saludables y además que la mayoría de las veces pues no vale lo mismo para todos, sino que más o menos sí, pero luego de forma específica hay que ver la patología de cada uno, el perfil de cada uno, si uno tiene más limitaciones físicas, menos limitaciones físicas, si tiene más dolor, menos dolor, y según eso adaptar este programa, ¿no? La motivación, ¿vale? Para que en el momento que vemos que nos encontramos mejor,
vamos a querer hacerlo más. ¿Por qué? Pues porque es como funciona nuestro cerebro y nuestros sistemas dopaminérgicos, ¿no? Que cuando algo nos produce bienestar, se liberan una serie de hormonas y tú quieres luego eso que se repita, ¿verdad? Porque es lo que te produce bienestar. Bueno, pues gracias a eso conseguimos la motivación y desde luego esas hormonas se liberan cuando nos encontramos mejor, por ejemplo, que es después de la práctica de ejercicio, ¿vale? Como os digo, no hace falta hacer la maratón. Mi hermano acaba de hacer una maratón, digo, no es necesario esto, aquí 42 kilómetros, tal, qué angustia vital, no sé ni cómo, luego no te caes redondo después de la... No hay que llevar el cuerpo al límite, quien quiera que lo haga, pero esto mucho más comedido. Y luego en formación, que el paciente aprenda de esto, ¿vale? Esto lo que se promueve es también un aprendizaje, que el paciente aprenda cuáles son sus limitaciones, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, con unas pautas supervisadas. No, como os digo, las recomendaciones que hacemos de generales, toma y hasta luego. No, porque así es muy difícil. Generar hábitos, hacer las cosas bien y bueno, pues a la vista está que por eso que tenemos pues esas prevalencias de, sobre todo, enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, esto es para que veáis un poco cómo funciona la aplicación, ¿vale? Que al final hacemos esa monitorización en remoto, mejoramos el seguimiento, ¿no? Porque además el paciente lo vamos viendo, lo podemos ver a tiempo real cuando registráis un parámetro, registráis todos los días, os preguntamos con la aplicación, ¿cómo te sientes? Bueno, pues ya ahí sabemos cómo se siente el paciente, ¿no? Incluso antes de venir al hospital, etcétera. Luego aseguras la adherencia al tratamiento o por lo menos pues promueves esa adherencia al tratamiento y que el paciente reporte diariamente pues, cómo se encuentra, ¿no? Que muchas veces dices, estoy solo con mi enfermedad. Pues no, aquí estamos un equipo detrás, ¿no? Que al final no solo vas a compartir esto con nosotros a nivel más clínico, sino que luego vas a estar con un grupo de personas, bueno, pues que están pasando por lo mismo que tú y que al final promueves también las relaciones sociales, ¿no? Que es de las cosas que mejor o que más han funcionado en este programa, ¿no? Entonces, tú tienes unas opciones de saber cuál es tu medicación de rescate y de llamar directamente desde la aplicación y luego puedes registrar tu medicación y que incluso te salga una alarma todos los días para que te la tomes. En calidad de vida vamos a ver los distintos parámetros que podemos medir, un cuestionario de calidad de vida para que rellenéis, información sobre factores de riesgo cardiovascular y otros síntomas de la enfermedad oncológica y que lo hemos elaborado nosotros, ¿vale? Y luego la posibilidad de un espacio para registrar solo tus citas médicas, que al final se nos junta en el calendario del móvil o en el de la cocina que seguimos poniendo, se nos junta ahí todo, lo personal, lo festivo, lo médico y al final pues nos liamos un poco. Bueno, pues aquí es una forma de tener de forma pues específica en un sitio solo las citas con tu médico. El apartado de medicación, ¿ves? Pues te sale o a nivel de semana o a nivel de mes, como tú quieras, y puedes ir añadiendo. Te sale un simbolito si no te has tomado la medicación, te sale un tic verde o una carita sonriente cuando te lo has tomado todo y una campanita cuando no te lo has tomado, ¿vale? Y en calidad de vida podéis registrar el dolor, si lo hay, y dónde, parámetros cardiológicos que os hayamos pedido nosotros, ¿vale? Ya nos olvidamos de hacer fotos a cuando os tomáis la tensión en casa, ¿vale? O lo apuntamos en un papelito que se pierde o en un cuadernito. No, aquí lo registráis y encima lo vamos viendo nosotros en el momento que lo registréis, ¿vale? El sueño, cómo dormís, la calidad del sueño, que sabemos que es tan importante. No podemos estar sin dormir, el organismo no aguanta más de una semana sin dormir. Fijaros que podemos aguantar 30 días sin comer, pero no podemos aguantar más de 7 días sin dormir. Entonces, ¿por qué? Porque se produce la reparación de los tejidos durante el sueño y de un montón de reacciones fisiológicas que necesitamos realizar por la noche y de ahí que sea tan importante. Entonces, la mayoría de los pacientes oncológicos reportan problemas de insomnio, de sueño fragmentado,
eso al final no ayuda a mejorar la calidad de vida. Luego hay que intentar ver de qué forma podemos dar apoyo en ese síntoma, ¿no? Si hay que a lo mejor modificar hábitos de vida, si se necesita medicación de soporte, etcétera, ¿vale? A nivel de ejercicio, registráis también cuándo hacéis ejercicio, qué tipo de ejercicio. Podemos llevar un control de peso o aquí os ponemos nosotros las dietas que os hemos elaborado y la duración de la dieta, ¿vale? Y entonces a nosotros luego nos salen estas gráficas tan bonitas, vuestras. Metemos un paciente, ¿vale? Y que además es con un código, no hay información personal en la aplicación y aparte está totalmente, bueno, pues está aprobada por el Comité de Ética del Hospital y cumple con toda la normativa europea de protección de datos, que al final, si lo pensáis, dices, bueno, aquí estoy registrando parámetros míos que los está viendo mi médico, mi entrenador, tal. Luego estamos así con los datos médicos, que es que parece muy, bueno, pues es verdad que son datos más sensibles, ¿no? Pero luego estamos dando OK y aceptando todo lo que nos sale cada vez que nos descargamos una aplicación, nos sale un mensajito tal y lo aceptamos todo y ahí no preguntamos nada y estamos dando muchos datos. Entonces, bueno, pues que no estemos tan reticentes con las cosas médicas porque al final lo que están haciendo es ayudar a tener más datos de los pacientes para un mejor manejo, ¿vale? Actividad física, pues cada color es un tipo de actividad distinta, ¿vale? Esto a lo mejor y nos pone la fecha y la duración del ejercicio. Luego la presión arterial sistólica, diastólica y la frecuencia cardíaca. El dolor, podéis registrar dónde está el dolor y la intensidad, ¿vale? Como os digo, el sueño, las horas de sueño y la calidad, además, ¿vale? Que cuanto más azulito mejor y cuanto más marrón peor, ¿vale? Esto es lo de la adherencia a los tratamientos, ¿vale? Que podéis registrar la medicación, crearos alertas, ¿vale? Y esto además para ver nosotros, pues, si os hemos hecho algún cambio también de medicación, etcétera. Esto para registrar el dolor, podéis seleccionar en este diagrama que ponemos, pues, qué os duele y la intensidad del dolor, ¿vale? Y sobre eso, pues, actuar o bien con, imaginaros, con fisioterapia o con farmacología si fuese necesario, ¿no? Y lo mismo con el ejercicio, como os he dicho, podéis registrar pues si habéis salido a dar un paseo, un entrenamiento en el hospital, etcétera, ¿no? Luego la parte de información, que son factores de riesgo cardiovascular y que podéis encontrar un montón de información, pero no páginas y páginas que al final es que te aburres de que se nos hable de lo mismo, tal, sino no, muy esquemático, que lo hemos resumido nosotros, de guías y de sociedades científicas, pues qué es el tabaco, cómo puedo hacer una buena deshabituación tabáquica, y luego un montón de preguntas que nos habéis ido haciendo en los cuestionarios. Dejábamos un apartado de preguntas libres. Todas esas preguntas las hemos cargado en la aplicación y os las hemos contestado. Entonces podéis acceder a un montón de preguntas, por ejemplo, sobre secuelas a largo plazo, Qué rara es la alimentación. última, ¿eh? Aunque tengo hambre, nunca me apetece comer. Si tienes hambre, siempre te apetece comer. Sí, pero luego no sabe, muchas veces te saben mal por la quimio, etcétera. Te saben mal los alimentos. No, al final luego puedes tener náuseas. Por un lado tienes hambre, pero puedes tener náuseas. Entonces, todo ese manejo, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Y de repente ya tienes hambre y te pegas el atracón, pero luego te sienta mal. Entonces, es complicado lo de la alimentación. Una preguntita. Las plantillas de dieta que ponemos según lo que queremos hacer o el objetivo que tengamos con el paciente, hipertensión, control de peso, control de colesterol, ¿vale? Y, bueno, pues como os he dicho, lo que conseguimos con esta aplicación, ¿no? Pero vamos, no solo la aplicación, esto es una parte, sino con todo el programa en general. Esto de la aplicación al final es un poco lo que ayuda a tener más información y a controlar síntomas, etcétera. Esto os he puesto unas fotos de cómo pues hacemos las pruebas para medir la fuerza, la función cardiorrespiratoria. Luego yo veo a los pacientes en la consulta y cómo hacen los ¿Eso es Puerta de Hierro? Sí. Sí, en una sala. Así que, bueno, pues
Si tenéis preguntas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Solo lo tenéis aquí en Puerta de Hierro? Ahora mismo sí, porque lo estamos haciendo con la beca que nos han dado de la Sociedad Española de Oncología Médica. Claro, esto lo queremos no solo seguir, porque además hemos empezado con pacientes de cáncer de mama, que era la muestra más grande que teníamos. Vamos a empezar en enero con pacientes con cáncer de pulmón, pero claro, lo que queremos, el objetivo es ampliarlo a todas las patologías y que no solo esto esté en Puerta de Hierro, que se pueda acceder a programas de este tipo en cualquier hospital, ya sea de tercer nivel, es decir, de los grandes, más pequeños, en otras comunidades autónomas, no solo en Madrid y en otros centros. Vamos a iniciarlo con GEPAC y directamente en GEPAC va a ser, o sea, en la sede de GEPAC, en un espacio habilitado, y además vamos a ser nosotros los que lo hagamos. O sea, no otro equipo, sino que lo vamos a poner en marcha con GEPAC. Entonces, se va a hacer en cualquier tipo de patología. Vamos a empezar con otras patologías porque ya hemos visto las pacientes, como va a contar los datos de las pacientes, lo va a contar mañana Gorka en la charla de ejercicio y cáncer, y claro, vais a ver pues cómo mejoran en un montón de cosas en los datos que va a presentar, y son de 8 semanas, no del total del programa, pero ya, bueno, y además yo les hago una mitad de entrenamiento que fue la semana pasada, y claro, todas reportan pues que se encuentran mejor, que están mucho más motivadas, que lo que les motiva en la semana es decir, bueno, se planifican alrededor de los entrenamientos, pero es que encima han hecho grupo, van no solo por hacer ejercicio en esas horas, sino porque pues se ven un grupo de pacientes que ya se conocen, que ya, bueno, que hablan entre ellas, luego aprovechan, y como es en el hospital, pues si tienen otra cita de algo, pues nada, ya se quedan y tal. Y entonces eso al final, pues sobre todo lo que han reportado es que se encuentran mejor y que están mucho más motivadas, y que ahora, claro, saben, no sabían que ellas podían levantar pesas, ni remotamente. O sea, a ninguna se le había ocurrido, y ahora, claro, y ahora, aunque tengan su guante para el linfedema, o sea, tal, y todas están haciendo, además, lo primero que les pone el entrenador es hacer fuerza y resistencia. Entonces, claro, se han dado cuenta que aunque hayan pasado por una cirugía, pues mastectomía bilateral, pues que tienen movilidad al principio más reducida, al principio hay dolor, pero luego desaparece. Y sobre todo también pacientes, por ejemplo, otras cosas que nos han dicho es, había dolor inicialmente y ahora ya no hay. Y sobre todo durante el ejercicio. ¿Qué les ha motivado? A hacer más ejercicio, a decirle al entrenador, ¿qué puedo hacer cuando voy a casa? ¿O a qué me apunto? Vale, pues ¿qué te gusta? Venga, pues tal, pues no, quiero hacer cardio, porque aquí hemos empezado más con fuerza y resistencia, ¿no? Pues vale, pues un día a la semana, quedáis todo el grupo y hacéis un paseo, pero no en plan como cuando paseo al perro, que eso realmente pues no es ejercicio, ¿vale? Vamos a ver, porque el perro se para hacer pis, tú te paras, ya te pones con el móvil y ahí no se está moviendo nadie, solo tu perro, como mucho. Entonces, no, que salgas, te pongas además tu ropa de deporte, tus zapatillas de deporte, y digas, venga, mínimo 35 minutos y que pueda hablar, pero que me cueste un poquito. Ese es el límite que tenemos que intentar siempre para saber que estamos haciendo, bueno, pues ya ejercicio, no simplemente que nos estamos moviendo, ¿vale? Hemos salido del sofá o hemos salido de la cama, ¿vale? Que es otra cosa, por ejemplo, que dicen que les ha motivado muchísimo, que antes les costaba muchísimo levantarse de la cama, ¿vale? O sea, para hacer nada durante el día. Y ahora pues tienen esta motivación porque, claro, dicen, tenemos 2 días, lunes y viernes, entrenamiento. El miércoles ya les ha puesto lo de ir a pasear. Pues claro, ya tienen ahí, y el resto de la mañana ya lo organizan, ya encima si les hemos puesto su dieta o tienen consulta o tal, y ya llenas la semana. Y al final, todos necesitamos una rutina, no solo los niños, sino, bueno, los adultos, o cuando tenemos, pues eso, de repente, algo pues como una enfermedad oncológica, una enfermedad cardiovascular que
es traumático, pero porque te limita mucho y te cambia radicalmente tu vida, y entonces tenemos que readaptarnos. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo pues con hábitos, ya que hay que readaptarse, pues vamos a hacerlo con buenos hábitos, ¿no? Pero eso, con una supervisión, porque si no, pues está claro que tenemos un riesgo de fracaso pues muy grande. A la vista está de la población general, ¿no? Que está todo el mundo con factores de riesgo modificables totalmente disparado y con mucha enfermedad cardiovascular. Entonces vamos a intentar por lo menos hacer esa prevención primaria en el paciente oncológico, que encima tiene más riesgo que la población general. ¿Cómo se pueden poner en contacto los hospitales? Por ejemplo, yo soy de Canarias, de Lanzarote. ¿Cómo se puede poner en contacto el equipo de oncología con el de cardiología con ustedes para implantar este sistema CORE en Lanzarote, en el hospital nuestro? Bueno, eso es, por ahora yo os puedo dar mi correo. Esto además le va a dar más visibilidad o más difusión a través de GEPAC. O sea, a través de GEPAC tienen nuestro contacto y todo. Queremos pues darle más visibilidad también a nivel de congresos y este tipo de reuniones, ¿no? Pero ahora mismo es a nivel individual, pues que te dé yo mi correo, y es verdad que dependiendo del hospital que sea, pues sí tenemos relación con hospitales de Canarias, porque trabajamos también en otras patologías y tal, entonces sí podemos, por lo menos dar las pautas para montar algo parecido, ¿vale? Y lo ideal pues sería pues eso, empezar con un piloto de más hospitales, pues a nivel, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que se pueda ofertar y luego se vaya extendiendo a otras comunidades. Porque cuando llega a las otras comunidades ya han pasado muchos años, ¿sabes? Que hombre, no, proceso, lo que queremos es pues nosotros llevamos pues menos de un año, porque y ya pues hemos llegado a un montón de pacientes, ya estamos empezando a tener muy buenos resultados, con lo cual ya es darle visibilidad, que para eso pues colaboramos con asociaciones de pacientes, porque nosotros ya no nos da la vida también para hacer o no somos influencers, ¿no? Como para que nos podríamos abrir canales de YouTube y tal, pero entonces nos quita tiempo de otras cosas, ¿no? Entonces ahí es donde necesitamos pues más visibilidad y sobre todo también pues pedir becas, proyectos, etcétera, que nos ayuden a dar visibilidad a todo esto, ¿no? Y poder implementarlo en más sitios. ¿Tu correo no puedes dar? ¿El qué? ¿Tu correo? Sí. A ver, no es esto. Le digo, igual hay... vamos a ver si lo puedo... Esto voy a hacer. Insertar. Porque ahí no preguntamos. Ya está. Mira, en una diapositiva nueva. Pero si voy allí... Mira, si puedes, a lo mejor en el cuadro de texto de gracias. Texto de gracias. Aquí, No puedes modificar, la tienes. Es como si no me dejara Si pones un bloc de notas en otra, ahí donde Microsoft, abajo a la izquierda. Para buscar la aplicación de bloc de notas o algo de notas, lo escribes. Pon notas con el teclado. Mira, a lo mejor Bueno, se está abriendo. se me abre. Que lo hacer en blanco. Ahí, donde da clic con el título. Aquí. Y luego os voy a poner el del proyecto, que tenemos cuenta, ese es el, pero voy a poneros el del proyecto, ¿vale? Este es, ¿vale?
La mejor es o sea, esta es la que vemos todo el rato, o sea que sí es relacionado con el proyecto clarify@idipim.org, ¿vale? Y este programa que durante el proceso de la enfermedad luego te enseñan a tener un seguimiento, porque claro, son enfermedades que te dejan secuelas. No puedes Claro. tener luego una vida, entonces te enseñan luego un poco... A ver, esto lo ideal es, en vez de que esto dure 12 semanas, o sea, lo que nos gustaría, o el objetivo es integrarlo en la práctica clínica, es decir, que tú igual que vas al hospital de día a recibir un tratamiento, imaginaos, semanal, bisemanal, lo que sea, esto se integre igual, y que tú puedas ir, si te han recomendado hacer ejercicio y tiene que ser supervisado, pues por lo menos que un tiempo, nosotros hemos empezado con 12 semanas. ¿Qué pasa? Que esas 12 semanas, por otros estudios que hemos visto, ya da tiempo a generar adherencia, a educar al paciente y a que se genere el hábito. Y ahí ya, después de que acaba el programa, pues el paciente sabe lo que tiene que hacer. Sería ideal, pues el paciente que ya pues lo quiera dejar y hacerlo por su cuenta, fenomenal, pero quien quisiera seguir, pues pudiera seguir, ¿no? Ahora mismo estamos limitados pues, por los fondos que tenemos de la beca, entonces dices, cumples 12 semanas y luego ya pasas a una parte no supervisada, pero que en cualquier caso reevaluamos a estas pacientes que terminan ahora este entrenamiento, que lo terminan en diciembre, sus 12 semanas, luego les hacemos seguimiento, pues a las 6 semanas siguientes, a los 6 meses, les vamos reevaluando a ver cómo están, qué han hecho, y pueden seguir usando la aplicación siempre que quieran. O sea que eso, y así vamos viendo nosotros también cómo están. Entonces es una forma, primero, supervisada para generar hábito y enseñar al paciente lo que tiene que hacer, y ver además, ir adaptándole el entrenamiento según se encuentre el paciente, según si tiene dolor, si duerme mal, pues las limitaciones que tenga, ¿vale? Y luego ya pues pasemos al plan no supervisado, ¿vale? Donde ya el paciente pues se maneja por sí solo, pero se le ha entrenado antes. Entrenado me refiero no solo a nivel de ejercicio físico, sino en todos los sentidos. Ya se generan hábitos y tú ya sabes lo que puedes comer, el ejercicio que puedes hacer, y además que lo vas adaptando tú y vas viendo, igual que has aprendido en estos entrenamientos, que no es una clase de pilates y ya está, no, sino que en cada entrenamiento se entrenan nuevos grupos musculares, se va midiendo en cada entrenamiento, se le mide a las pacientes se les mide su fuerza, sobre todo, su capacidad muscular, capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, cada vez van viendo si van mejorando o se han estancado. Cuando faltan, por ejemplo, un día o algo así, pues se ha ido de viaje o no ha podido venir porque tenía una prueba, una cita, lo que sea, pues ven que en la clase siguiente están ahí un poquito peor. O sea que se ve que la mejoría y cómo es gradual y aporta muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos haciendo pues pequeños estímulos, pero muy constantes y muy regulares, y eso el organismo es a lo que responde muy bien. Si tú haces ejercicio una vez a la semana, a lo mejor, o una vez cada X tiempo, al final eso pues aporta muy poco. ¿Por qué? Porque no genera un estímulo repetido, que es lo que estimula pues todos los beneficios. La diapo que hemos visto de los beneficios del ejercicio es cuando se hace de manera rutinaria, ¿vale? Entonces hay que tomarlo realmente como una medicina. Y eso mañana a las 10 habla Gorka, que estaré yo también, y que no cuenta tanto la parte de la aplicación porque ya le he contado yo, pero sí que cuenta lo que hace en los planes de entrenamiento, ¿no? Y lo que mide y cómo ve él cada paciente de forma individual, si ha mejorado o no, o está igual, o ese día me ha entrenado bien porque ha puesto al principio de la mañana, que nosotros miramos la gente que viene a entrenar, la parte de cómo me siento, si ha puesto una estrellita, si ha puesto 5, si nos ha puesto que ese día ha dormido fatal. Bueno, pues ya sabes que ese paciente a lo mejor ese día hay que achucharle un poco, pero achucharle de abrazo, no tanto de meterle caña en el entrenamiento, que a lo mejor, oye, pues también te sirve más, ¿no? Pero sabes un poco cómo vienen los pacientes previamente, ¿no? Entonces adapta así también el ejercicio.
porque no es solo hago 4 ejercicios y me voy a casa, porque para eso me apunto a un gimnasio, voy a una clase colectiva, sigo al que está haciendo la clase y me voy. Pero esto no es así. Es individualizar, igual que si tenemos el colesterol elevado, no cojo y te pongo lo mismo que a cualquiera, sino que de forma individualizada veo, a ver, qué fármaco necesitas específicamente y te pongo la dosis y la pauta a la que la necesitas, de forma individual, ¿no? Pues con el ejercicio lo mismo, ¿vale? Y vamos viendo si hay que reajustar ese tratamiento. O sea, realmente lo llevamos a la práctica como si fuera un tratamiento, ¿vale? Un tratamiento más, igual que los tratamientos oncológicos o que cualquier tipo de terapia, igual que la fisioterapia, todo eso, lo mismo. No lo dejamos libremente me doy un paseíto y ya está, ¿no? Y Sí, saco al nosotros perro. desde la región de Murcia tenemos el programa Actívate a nivel de atención primaria, pero si tocamos todas las patologías, entonces juntamos grupos por diagnóstico, hipertenso, diabéticos, y si que hacemos educación para la salud, pues informamos sobre la enfermedad, formamos grupos para hacer paseos saludables, hacemos cosas de estas también. Tenemos educación para la salud, o sea que ahora se receta ejercicio y educación para la salud a nivel de centro de salud, a nivel de atención primaria. Claro, sí, Y al hacemos principio de Pero la charla es lo que he son dicho. enfermedades que Esto lo centramos en el paciente oncológico, ¿no? Porque trabajamos es con el target de pacientes que trabajamos, se podría aplicar a cualquier patología crónica. De hecho, CORE tiene un perfil también para paciente cardiológico exclusivo. Pero claro, es que en realidad lo que estamos haciendo es una prevención primaria. En el paciente oncológico, pero en una prevención primaria para evitar, ya que tienen más carga de riesgo cardiovascular o más factores de riesgo cardiovascular, intentar evitar los eventos cardiovasculares. Lo que no puede ser es que ahora, por ejemplo, las pacientes con cáncer de mama, la mayoría de la muerte, de la mortalidad, sea asociada a enfermedad cardiovascular, ya no al cáncer. Hombre, no. Y en la mayoría de las veces, pues parte de esa causa de mortalidad es por, a lo mejor, pues secundario a tratamiento, etcétera, pero mucho es también porque aparece enfermedad cardiovascular, porque no hay control de factores de riesgo cardiovascular. Entonces, es lo que queremos, por lo menos hacer esa prevención primaria en estos pacientes. claro, porque el paciente oncológico un poco más. Nosotros allí sí podemos tocar con hipertensos, diabéticos, pero con los oncológicos pues tampoco. Claro, pero es se que viene así a... es lo que contaba, aparece hipertensión arterial, hipercolesterolemia, sobrepeso, diabetes y muchas veces secundaria al tratamiento oncológico. Entonces ahí realmente, ¿qué tienes que hacer? Pues Abarca un un manejo como si fuera una prevención primaria. Vale, esto está aquí, pues vamos a intentar que no aparezca, que no tenga el evento cardiovascular. Entonces, de ahí nace esta iniciativa. Pero vamos, es totalmente aplicable a atención primaria, claro. Que sería lo ideal, hacerlo, que lo he repetido varias veces, esto, si lo hiciéramos en la población sana, mejor no sería. Se evitarían llegar a muchas... O sea que la cardiotoxicidad que producen los tratamientos de quimio como la adriamicina en mama y tal, se mejoraría. O sea, que con todas estas... O sea, eso está ahí. O sea, te han dado un tratamiento de quimio como la adriamicina, que sabemos que produce cardiotoxicidad. Con esto se evitaría que a largo plazo o eso está Sí, ahí... por lo menos hecho, se controlaría. Se controlaría. Y en el momento que hay un cambio, se puede tratar. No ya ir a la consulta cuando tienes disnea, cefalea, una serie de cosas que a lo mejor indican una insuficiencia cardíaca o una crisis hipertensiva, que ya la tienes. Entonces, ¿qué somos? En vez de anticiparnos, estamos reaccionando cuando ya tenemos pues la patología cardiovascular, ¿vale? Sino aquí, o sea, lo que se intenta es anticiparse. ¿Para qué? Para no generar, o sea, para evitar esa mayor morbilidad en el paciente oncológico. Vale, o sea, que todo esto, o sea, el riesgo está ahí, pero con estas actuaciones se supone que mejoraría, o sea, que evitaría... Tenemos más información, el paciente maneja mejor sus síntomas, maneja mejor todos los factores de riesgo modificables. Los no modificables hemos dicho que no se pueden, pero los modificables sí, que la mayoría, pues además dependen de nosotros. Tanto en la población sana como en el paciente oncológico. ¿Vale? Muy bien.
Bueno, mira, quería comentarte, yo estuve en un programa de una que hizo un doctorado en cáncer de mama, de Soraya Casla. Ah, sí, hasta luego. Y bueno, estuve en el programa de ella cuando nos tenía entrenando en el INEP. Ah, sí. Ahora entrena, me parece, en el Retiro. Sí, entrena en el Retiro porque tiene una clínica allí en Muy el cerquita, Niño Jesús. sí. Y hizo el doctorado en cáncer de mama. Y yo estuve haciendo el programa con ella y en el INEP que nos tenía entrenando cada día, nos hacía una cosa y estuvimos ahí en una clase. ¿Y qué tal? Muy bien, desde entonces yo sigo haciendo ejercicio y me va muy bien. He hecho la marcha nórdica porque era lo mejor, llevo haciendo marcha nórdica bastante tiempo, me viene muy bien la marcha nórdica porque yo ya me encorvaba por la postura. Me ha venido muy bien por la postura, por lo del edema también, y por la espalda que me duele menos. Y entonces sí, empezamos con Soraya Casla y en eso, yo llevo ya 10 años operada de cáncer de mama. Y empecé ahí, que cuando empecé con ella, claro, pues estaba yo recién radiada y nos tenían machacándonos, que íbamos muertas, pero reconozco que nos viene muy bien y es mucho mejor el ejercicio, aunque no queramos hacer ejercicio, nos viene muy bien. Pero es que el quedarse en casa, en el sofá, lo único que estamos es generando apatía, atrofia de nuestro organismo. Y dices, pues sí, lo que pasa es que falta por la motivación, que venga alguien y te diga que estamos haciendo esto y que es que eso es como si te diéramos una pastilla más estupenda. Sí, aparte Soraya Casla nos trató muy bien, es encantadora, yo no sé si tú la conoces. No personalmente, pero sí. Pero bueno, nos trató muy bien, te estoy hablando de esto, de yo me operé en el 2013 y pues al poco tiempo que empecé yo ahí, recién casi operada. Y vamos, nos trataba muy bien. Hizo dos grupos, como uno que hacía ejercicio y otro que tuvo que no hacía ejercicio para hacer la tesis, que la hizo ahí, Sí. con el oncólogo del Marañón, con el doctor Martínez. Sí, Y aunque es muy duro, era muy bueno como oncólogo, se podría poner un 20, pero luego él solo decía que hacer ejercicio y marcharte con gimnasio, más nada. Entonces ahora en la consulta y dice, yo que nada, mira, la radio me decía que no, yo que sabía que madre me dijo, espera, me viene una cosa no hacer ejercicio. Es a las 4 como le puse por las menos que costaba a las 4. Pero él dijo, no, tienes que ir a un gimnasio a machacarte. Yo muerta física y psicológicamente. tú sola, que No, a un gimnasio, además dices, pero él me llegas a un gimnasio y dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué puedo hacer? No poco ejercicio, me dijo, no, hay que ir a un gimnasio a machacarte. Yo muerta física y psicológicamente. Dije, estoy como para ir a un gimnasio. Reciente, ustedes formaron primero un equipo multidisciplinar. Eso es lo que hace falta. Sí, Porque si no, no se puede hacer nada. es lo primero. Y ya que alguien pues, te diga, venga, necesito a este. Es lo que estamos nosotros luchando en el hospital de Lanzarote, que haya un equipo multidisciplinar, oncológico, donde podamos tener el peso de fisioterapeuta, estamos haciendo. Pues eso es, porque es al final cuando trabajamos con el hospital, pues como en las unidades de rehabilitación cardíaca, que al final se cada uno aporta lo suyo y al final pues Muchísimas nada. Nada y muchas gracias.